Bueno, hoy vamos a estar viendo la parte de cónicas que sería circunferencia, parábola, elipse. ¿Sí? Circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos contenidos en un mismo plano, tal que cualquier punto de la circunferencia equidista de un punto llamado centro a una distancia conocida como radio. El centro tiene coordenadas C, HK, ¿verdad? Nosotros la clase pasada habíamos visto el tema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, su coordenada en X sería H y su coordenada en Y sería K. Y el radio se simboliza con la letra R, ¿verdad? En el curso vamos a estar viendo circunferencias con centro en el origen y con centro fuera del origen, ¿sí? Entonces, cuando está en el origen, ¿qué significa? Que H y K, H es igual a K, es igual a cero, porque el centro está acá, en el origen de coordenadas. Tiene coordenadas 0, 0, ¿sí? Entonces la ecuación de la circunferencia va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, donde dijimos que r era el radio, ¿sí? Análogamente, si nosotros tenemos una circunferencia que está fuera del origen, quiere decir que el centro tiene coordenadas HK, H en X, K en Y. Entonces, nuestra ecuación queda X menos H, todo eso al cuadrado, más Y menos K, todo eso también al cuadrado, igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Esta fórmula y esta de acá, las dos se demuestran por Pitágoras, ¿verdad? Pero a nosotros no nos interesa, digamos. Lo importante es que memoricen estas fórmulas, ¿sí? Que sepan identificar. ¿Y cómo es el nombre de esta ecuación? Ecuación canónica. Porque después tenemos también lo que es la ecuación general de la circunferencia. Esta ecuación tiene la forma ax cuadrado más bi al cuadrado más dx más ei más f igual a cero, ¿sí? Donde a es igual a b. Esto se cumple para la circunferencia, porque también la elipse se puede escribir de la forma general. Y ahí sí a y b ya no son iguales, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de una circunferencia, ¿sí? Dice, el centro de la circunferencia tiene coordenadas. H es igual a D sobre menos 2A, ¿sí? Estas letras que están acá, A, B, D, E, F, son números reales, ¿sí? Puede ser 1, 2, 3, 4, números positivos, negativos, puede ser 0, ¿sí? Es parte de los reales. Entonces, la coordenada en X de mi centro era H. Y eso yo puedo sacar de esta ecuación general. De repente les puede dar esta ecuación general en el ejercicio y les pide marcar cuál es su ecuación canónica. Entonces, para la canónica yo tengo que tener el centro y el radio. Entonces, yo de acá, de esta ecuación general, yo puedo sacar las coordenadas de mi centro con h. K me dice que es E sobre menos 2b. Y finalmente también el radio puedo sacar de esta ecuación general que es R igual a raíz de D cuadrado más E cuadrado menos 4F sobre 2. Una forma más sencilla también de pasar de esta ecuación general a la canónica es factorizando, ¿sí? Porque si nos fijamos, acá tenemos un binomio al cuadrado, esto está igualado a un número al cuadrado, porque el radio es una constante, el radio no varía, el radio de la circunferencia siempre es el mismo. Entonces sería una suma de mis binomios al cuadrado igual a el radio al cuadrado. Vamos a ver más adelante si tenemos un ejercicio, entonces
para cambiar esas ecuaciones, tanto de la canónica a la general y de la general a la canónica. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Vamos a ir con un ejemplo entonces. Dice, hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el punto C, 4, 3 y radio 6 unidades. Entonces, dijimos que esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Y mi fórmula era X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Esto sería HK igual a radio al cuadrado. Entonces, H vemos que es 4. Luego K es 3. Y acá hay que tener cuidado también, porque en este caso mis coordenadas son positivas. Pero en el caso de que fuera negativa, acá me va a quedar un más, porque menos por menos, más, la regla de los signos. Siempre la fórmula es negativa, entonces hay que tener en cuenta eso. Y mi radio era 6, entonces 6 al cuadrado es 36. Y esta ya es mi ecuación canónica. Acá no me especifica, me dice hallar la ecuación de la circunferencia. Este salió el año pasado. Y hay que ver las opciones, ¿verdad? Generalmente colocan de esta forma. Siempre utilizan la canónica. Pero si de repente les ponen la ecuación general, ustedes pueden hallar primero la canónica porque es la más fácil. ¿Sí? Si ustedes quieren hallar primero un poquito complicado ahora. Entonces, vamos a partir de acá. Vamos a desarrollar este binomio. Es el primer término al cuadrado menos, por acá es negativo, el doble producto de ambos, 2 por x por 4, más el segundo elevado al cuadrado, 4 por 4, 16, más esto lo mismo, el primero al cuadrado menos el doble producto de ambos, más el cuadrado del último, que es 9. Y eso es igual a 36. Entonces, acá yo tengo x al cuadrado. Vamos a dejar de esta forma. Primero es x al cuadrado, luego es y al cuadrado, luego es x, luego y por último el término independiente. Entonces, x cuadrado, luego me queda y cuadrado, luego era la x, 4 por 2, 8, negativo. Luego acá tengo 3 por 2, 6, negativo, y por último tengo el término independiente, ¿verdad? Que va a ser 16 más 9. Y ese 36 que está sumando va a pasar restando. Menos 11. Menos 11 igual a 0. Y esta es la ecuación general de la circunferencia. Es la misma circunferencia, solamente que está escrito de otra manera. ¿Sí? Y acá tenemos que A es 1, B es 1 también. ¿Sí? No se escribe nomás porque ya sabemos, ¿verdad? Cuando el coeficiente es 1 de una variable no se escribe. Y se cumple que A es igual a B. Entonces, efectivamente, estamos frente a una circunferencia. Y para ver un poquitito mejor, vamos a graficar esto en GeoGebra. Acá ya tienen la imagen, ¿verdad? Esta es la circunferencia pedida. Acá está el centro, que tiene coordenadas 4 en X y 3 en Y. Pero vamos a ver mejor en GeoGebra. ¿Ven bien ahí? Sí, profe. Bueno,
Entonces, acá yo tengo la ecuación de mi circunferencia, ya había escrito previamente, es x menos 4 al cuadrado más y menos 3, todo eso al cuadrado también, igual a 36. Esta es la circunferencia que me describe esa ecuación. Y efectivamente el centro, si acercamos, tenemos coordenada en x 4, coordenada en y 3. Y vamos a probar también, vamos a escribir la otra circunferencia, o sea, la misma circunferencia sería, pero con la otra ecuación, ¿sí? Era x al cuadrado más y al cuadrado, luego es menos 8x menos 6y, menos 8x menos 6y, menos 11 igual a 0. Entonces voy a borrar esta circunferencia y justo está en el mismo color, pero si se fijan, es la misma circunferencia. Aparentemente parecen ecuaciones distintas, pero me describe la misma circunferencia. Vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle un celeste, ¿verdad? Esta ecuación de la forma general. Ahora vamos a poner la canónica y se coloca encima. ¿Por qué? Porque es la misma circunferencia. ¿Se puede observar eso? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, esta herramienta de GeoGebra pueden utilizar para estudiar, ¿sí? Para poder visualizar y esas cosas. Acá, por ejemplo, nosotros teníamos de dato el centro, ¿sí? Teníamos de dato el centro y teníamos de dato el radio. Entonces, yo puedo armar mi ecuación, cargo en GeoGebra, ahora ya estuvieron visualizando cómo cargué esta última ecuación. Entonces, yo cargo y me fijo. Mi centro, eh, aparentemente sí, está en el centro de la circunferencia. Yo puedo tomar un punto cualquiera de esta silla y medir la distancia, por ejemplo. Mm, no creo que no hay distancia. No. Pero puedo tomar un punto cualquiera y con la fórmula de la distancia puedo calcular, ¿sí? Y puedo verificar si se cumple que el radio es igual a 6, porque del centro a cualquier punto de la circunferencia, la distancia tiene que ser igual al radio. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Lo que vi también en los exámenes es que les da un centro, les da el radio, así como este. Y las opciones les da de repente, por ejemplo, una de las opciones es así. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 25, ¿verdad? Y a mí ya me está dando un centro que no es 0, 0. Está fuera del origen. Entonces, esta opción yo ya descarto. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en la ecuación que mostramos hace rato, cuando está en el origen, su ecuación es x cuadrado más y cuadrado nomás. No está sumado ni restado ningún número. Entonces yo ya puedo descartar. Este no es opción. ¿Por qué? Y porque ya mi centro no está en el origen. Mi centro vale 4,3. Este ya no. Y también, si es de la forma canónica, mi ecuación, si yo tengo, por ejemplo, eh, acá todo bien, x menos 4 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado, y esto igual a 6. Esto también está mal. ¿Por qué? Porque el radio tiene que estar elevado al cuadrado, ¿sí? O si no, otras opciones. Me da también acá igual x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. ¿Por qué está mal?
Porque mi radio, si bien es cierto, 9 es 3 al cuadrado, pero mi radio no es 3. Mi radio es 6. Entonces, esa opción está mal también. Entonces, así ustedes pueden ir descartando ya ciertas opciones. Lo mejor es resolver, ¿verdad? Pero si de repente no tienen tiempo y ya pueden sacar la respuesta de una, genial. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Entonces, cuando está en el origen, es la primera opción sería cuando está en el origen. Sí, cuando está en el origen es esta opción, esta que está acá. ¿Y cómo se resolvería, profe, cuando está en el origen, así como hiciste ese? Cuando está en el origen y les puede decir hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. No les da las coordenadas, les dice nomás que está en el origen. ¿Y qué significa eso? Que las coordenadas del centro es 0, 0. Ah, y nos va a dar el radio nomás ya entonces, ¿verdad? Exactamente. Ah, y Les ahí va a nos dar el sale, radio y ya pueden formar ya su ecuación. ahí entonces es mucho más fácil. Sí, es mucho más sencillo y también eh, digamos que pueden tener menos errores porque acá el tema del signo, ¿verdad? Si de repente acá colocan positivo y tenía que ser negativo o viceversa, se pueden equivocar. Entonces, este sería más sencillo aún. En donde Entiendo, se profe. podrían equivocar es en el radio, porque de repente les da como este radio 6 y justo hay una ecuación que es x cuadrado más y al cuadrado igual a 6 y ustedes marcan ese. Y no, está mal, porque el radio siempre tengo que elevar al cuadrado. Profe, y siempre tiene que ser positivo cuando es en el origen, ¿verdad? Si es negativo está mal, ¿verdad? O sea, de x cuadrado más y cuadrado es igual a 25. Siempre tiene que ser positivo Sí, la ahí. fórmula de la circunferencia siempre es positivo, ¿sí? Ok, Acá gracias, siempre profe. es positivo, ¿vale? Si no hay más dudas, podemos pasar al siguiente. Dice, intersección entre recta y circunferencia. Para hallar los puntos comunes a una circunferencia y una recta, resolveremos el sistema formado por las ecuaciones de ambas. Es decir, yo voy a tener la ecuación de una recta, voy a tener la ecuación de la circunferencia, yo tengo que resolver ese sistema de ecuaciones. Nosotros ya técnicamente aprendimos ya a resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, dice, si obtenemos dos soluciones al resolver ese sistema, entonces la recta y la circunferencia son secantes. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo acá mi circunferencia y tengo acá mi recta que le corta en dos puntos, en el punto A y en el punto B, ¿sí? Entonces, si se está cumpliendo esto de que le está cortando en dos puntos, entonces voy a tener dos soluciones y esa recta y esa circunferencia son secantes. De hecho que las dos soluciones justamente son las coordenadas de estos dos puntos. Luego, si tengo una solución nada más, entonces la recta y la circunferencia son tangentes. ¿Verdad? Yo tengo acá mi circunferencia y tengo una recta que le corta en un solo punto. Voy a llamarle el punto T de tangencia luego, ¿sí? Entonces, si le corta solamente en un punto, decimos que la recta y la circunferencia son tangentes. Y justamente esa solución que me sale acá es la coordenada de este punto T. Y si por otro lado no tenemos ninguna solución, entonces la recta y la circunferencia son exteriores. Por lo tanto, no se cortan en ningún punto. Esto sería algo así. Tengo acá mi circunferencia y tengo acá mi recta y no le corto. ¿Sí? Entonces, se pueden dar estos tres casos. Y como por ejemplo es cuando no tiene solución y de repente nosotros vamos a formar una ecuación cuadrática, ¿sí? Porque en la circunferencia nosotros tenemos x al cuadrado, y al cuadrado, y sabemos que ese cuadrado indica la cantidad de soluciones, o sea que tenemos dos soluciones posibles. ¿Se acuerdan que
Cuando nosotros resolvíamos una función cuadrática, teníamos la formulita menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, si nosotros tenemos dos soluciones, b cuadrado menos 4ac es mayor a 0. Si tenemos una solución, b cuadrado menos 4ac es igual a 0. ¿Sí? Si esto es igual a 0, entonces este más menos no importa y va a haber una sola solución. ¿Sí? Entonces esto tiene que ser igual a 0 y para que no haya ninguna solución, b cuadrado menos 4ac tiene que ser menor a 0. ¿Y por qué acá no va a haber ninguna solución? Porque esto es el argumento de una raíz. B cuadrado menos 4ac está adentro de la raíz y la raíz cuadrada, ojo, la raíz cuadrada no admite números negativos. ¿Sí? Si yo meto acá raíz de menos 2, me va a salir error en la calculadora porque no existe. ¿Sí? Entonces, o sea, sí existe un número imaginario, ¿verdad? Pero eso no nos importa ahora. Entonces, eso. Estas tres condiciones son lo que se debe cumplir si es que vamos a resolver con una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y para entender un poquitito mejor, vamos a hacer este ejemplo. Dice, determinar si la recta x menos y menos 1 y la circunferencia x cuadrado más y cuadrado menos 8 menos 4y menos 5 igual a 0 son secantes, tangentes o no se cortan. Bueno, em, este gráfico no es que se visualiza tan bien. Acá ya hay un spoiler, digamos. Tenemos la recta y tenemos la circunferencia. Y acá ya estamos viendo que se cortan, ¿verdad? Em, en este caso, la recta y la circunferencia son secantes. Pero ¿cómo llegamos a esa solución? Se hace lo siguiente. Tenemos x menos y menos 1 igual a 0. Y esto vamos a despejar. X es igual a y más 1. ¿Sí? Y esto vamos a reemplazar en nuestra ecuación de la circunferencia. Entonces, donde yo vea x, que es acá y acá, yo voy a reemplazar por y más 1. Entonces, voy a tener y más 1 al cuadrado, que es esto que está acá, más y al cuadrado, menos 8 y más 1, menos, esto no reemplazo, todo lo que es y no reemplazo, menos 4y menos 5 igual a 0. Acá yo lo que tengo es un sistema de ecuaciones, porque tengo x menos y menos 1 igual a 0, y tengo toda esta ecuación de la silla, ¿verdad? No sé si me va a entrar acá. Y este sistema yo tengo que resolver. ¿Cómo puedo resolver? Yo estoy resolviendo por el método de sustitución. ¿Qué quiere decir eso? De la primera ecuación, yo despejo x, que es lo que está acá. Y eso llevo a la segunda ecuación, que es la ecuación de la circunferencia. Entonces, una vez que yo reemplazo, que tengo todo en función de una sola variable, acuérdense, para resolver una ecuación, yo tengo que tener una sola variable, ¿sí? Porque si yo tengo dos variables, lo único que yo voy a poder hacer con esa ecuación es hallar una relación, como es el caso de la primera ecuación. Yo en la primera ecuación despejé x, dejé en función de y tengo una relación entre x e y. Pero yo todavía no resolví, ¿sí? Yo estoy hallando una relación nada más, que sí, me va a ayudar a llegar a la solución, pero todavía no puedo resolver. ¿Por qué?
porque en esta ecuación yo tengo dos variables. Entonces, para tener todo en función de una sola variable, esta relación yo reemplazo en la ecuación de la circunferencia. Una vez que reemplazo, ya es cuestión de, eh, digamos, dejar de la forma ax cuadrado más bx más c para poder resolver, ya sea por la fórmula o si podemos factorizar mejor, porque ya vimos que es más rápido. Entonces vamos a desarrollar y cuadrado, este al cuadrado, más el doble producto, 2i, más este al cuadrado, que es 1, más i al cuadrado, menos 8 por i es 8i, 8 por 1, 8, menos 4i, menos 5, igual a 0. Ahora voy a agrupar esta i cuadrado, sumo con esta i cuadrado, esta i, o sea, 2i, sumo con menos 8i y con menos 4i. Y luego los términos independientes. Entonces me va a quedar 2i al cuadrado. Acá me va a quedar 2 menos 8 menos 4 menos 10. Y acá me va a quedar 1 menos 8 menos 5. 1 menos 8 menos 5. Menos 12. Igual a 0. Esta ecuación yo puedo dividir todo entre 2. Entonces me va a quedar 2 dividido 2, 1. 10 dividido 2 me va a quedar 5. Y 12 dividido 2 me va a quedar 6. Y acá 0 dividido 2, 0. En este caso me conviene factorizar. Entonces, y en este primer paréntesis lleva el signo del segundo término, negativo. Y acá lleva el producto de estos dos signos. Menos por menos, más. Y eso vuelvo a igualar a 0. Un número que multiplicado me dé 6 y restado me dé 5 es 6 por 1. Sí. Muy bien. Y acá hay que tener cuidado. Yo les había dicho que cuando tenemos signos iguales, ya sea menos con menos o más con más, no importa el orden que yo coloque esos valores. Pero cuando yo tengo signos intercalados, menos más o más y menos, tengo que colocar en el primer paréntesis siempre el número mayor. Entonces, mejor nomás que se acostumbren a hacer siempre de esa manera. Entonces, acá me va a quedar 6 y acá me va a quedar el 1. Para que esto sea 0, tanto el primer paréntesis como el segundo paréntesis pueden ser 0, ¿verdad? Entonces, si después fue el primero y 1 menos 6 igual a 0, me va a quedar que i1 es igual a 6, positivo. Y si esto es igual a 0, i2 vamos a llamarle, más 1 igual a 0, entonces i2 es igual a menos 1. ¿Qué dice acá? Despejé nada más, ¿sí? No se pierdan. Este menos 6 pasó sumando y este más 1, perdón, pasó restando. Entonces, estos dos son los valores de i que salen de esta intersección. ¿Se entiende hasta ahí? Todavía no terminamos. Sí, profe. Entonces, ¿qué me falta? Me falta hallar los valores de x. ¿Y cómo hallo los valores de x? Yo acá tenía una relación entre x e y. Yo ya tengo los valores de y. Entonces, lo único que queda, reemplazar. X1 va a ser para el valor de i1, que era 6. 6 más 1 igual a 7. Y para el otro, x2, teníamos que era menos 1, reemplazamos menos 1 más 1 igual a 0. Entonces, sacamos dos soluciones. Dichas soluciones son las coordenadas de los puntos de intersección. Entonces, A por el gráfico, acá A sería el punto 7,
siempre se coloca primero la coordenada en X. 7, 6. Y B sería la coordenada en X es 0 y en Y es -1. Entonces sacamos dos soluciones y ¿qué decía acá arriba? Cuando tenemos dos soluciones, la recta y la circunferencia son secantes. Entonces la opción correcta acá es que son secantes. Si resolvíamos por la fórmula general, ¿verdad? Lo que íbamos a obtener es que lo que está dentro de la raíz es mayor a 0. Pueden probar también, de hecho que si nosotros sacamos los valores acá, yo tengo que A es 1, B es -5 y C es -6, siempre con su signo, acuérdense. Y vamos a colocar B cuadrado sería -5 al cuadrado. Luego, -4 por A que es 1 por C que es -6. 49. Me sale mayor a 0 y también, o sea, lógicamente tampoco me sale igual a 0, ¿sí? Es mayor a 0, es un número positivo, entonces por eso obtuvimos dos soluciones. Al factorizar, uno no ve eso, entre comillas, pero sí, o sea, también acá ya es muy vistoso de que tenemos dos coordenadas, y 1 y 2. Si factorizamos, ¿cómo podemos ver esto de que tiene solución? Em, bueno, un caso es este que ya pudimos factorizar y pudimos sacar los números. Otro caso sería cuando es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo y cuadrado más 2y más 1, esto yo sé que es y más 1 al cuadrado. Esto igual a 0 y finalmente y me va a salir igual a -1. Tengo una sola coordenada en y. Entonces, mi punto es tangente a la circunferencia. Esa es otra manera de visualizar si estoy factorizando. Y si no tiene solución, yo voy a tratar de hacer la parejita acá y no voy a encontrar ningún número que cumpla. No voy a encontrar ningún número que cumpla, me voy a cansar de intentar de factorizar, voy a meter en la fórmula y había sido, este es menor a 0, entonces es un número imaginario. Entonces perdí ya mi tiempo ahí. Entonces siempre opten por factorizar cuando sepan la respuesta. Acá, por ejemplo, yo vi este 5 y este 6 y ya dije, ah, este se va a poder factorizar. Yo voy a encontrar dos números que multiplicados me den 6 y que restados me den 5. Pero si tengo números raros, si no me viene a la cabeza la parejita que tengo que formar acá, usen la fórmula, porque la fórmula ya les va a decir si van a tener dos resultados, un resultado o ningún resultado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. No hay dudas, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo. Y cuando es tangente solo va a salir un resultado, profe. Solamente un resultado les va a salir. Si les sale 2, sí o sí es secante. Si les sale 1, es tangente. Si no les sale, o sea, si les sale un número imaginario, es que no se corta. O sea, si nos sale syntax error cuando hacemos en la calculadora, entonces ya no. Bueno, syntax error es que algo cargaste mal. O, Más no, o error no sea, te va a salir. eso, vea, cuando en la calculadora, para la raíz. Sí. Y pueden hacer lo que yo les dije, ¿verdad? Pueden hacer esto, de sacan los valores de A, B, C y verifican el valor de B cuadrado menos 4AC, ¿sí? Cargan en su calculadora B cuadrado menos 4AC, reemplazando con sus valores, y si les sale negativo, quiere decir que por eso la calculadora le está tirando ese error.
Al final, el más seguro es la fórmula. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente cónica. Parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos P que equidistan de un punto fijo F llamado foco y de una recta fija D llamada directriz. La recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco es el eje de la parábola. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos elementos de la parábola y después vamos a ver ya visualmente qué es cada cosa. Dice, la directriz es perpendicular al eje de simetría de una parábola y no toca a la parábola. Ojo con eso, no toca a la parábola. Vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. También se puede ver como el punto de intersección del eje con la parábola. En nuestro caso, siempre el vértice de la parábola va a estar en el origen, ¿sí? Siempre su coordenada va a ser 0, 0. Nosotros no vamos a ver parábolas fuera del origen. Eso ya no entra en el programa. Ok. Después tenemos el foco, que siempre o sea, el foco es un punto fijo y se lo nombra con la letra F mayúscula. Luego está lo que es la distancia focal, es la distancia entre el foco y el vértice y su valor es P sobre 2. Y acá nos habla un poquitito del parámetro P, que es la distancia entre el foco y la directriz de una parábola. Por último, tenemos lo que es el lado recto. Dice segmento de recta comprendido por la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. Y el lado recto siempre mide 2p. También hay un concepto que se llama excentricidad, ¿sí? En la parábola siempre la excentricidad es 1, así que no creo que les pregunten, pero vamos a anotar acá. Si por ahí le pregunta cuánto es la excentricidad de una parábola, excentricidad de una parábola es siempre igual a 1, no varía, es una constante. Y hay una pequeña observación acá. Dice, hay materiales que usan el parámetro como 2p. En ese caso, desde el foco hasta la directriz vale 2p. Y la fórmula de la parábola será y cuadrado igual a 4px. Esta fórmula de acá no es tan usual, pero depende de cómo ustedes aprendieron, porque muchos ya habrán dado en el colegio, otros en el cursillo. Entonces, si ya aprendieron de una forma y tienen en su formulario de cierta manera, sigan resolviendo así. No se compliquen porque todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos llegar al resultado, no importa cómo ustedes hayan aprendido, ¿verdad? Lo importante es que ustedes sepan aplicar las fórmulas y no se confundan. En este caso, yo utilizo que el parámetro P es la distancia entre el foco y la directriz, ¿sí? Entonces, yo les voy a estar mostrando las fórmulas en base a eso. Para que sea un poquitito más visible, acá tenemos las parábolas. Hay cuatro casos. Tenemos las horizontales, que son las que se abren hacia el eje X, ya sea hacia el eje X positivo, ¿verdad? Si acá se abre, este se abre hacia X negativo. Siempre habíamos dicho que cuando tenemos el plano cartesiano, hacia acá, arriba, siempre es positivo y acá X es positivo hacia la derecha. Por consiguiente, hacia la izquierda es negativo y la Y hacia abajo es negativo. Entonces, tenemos las horizontales que se abren hacia la derecha, las horizontales que se abren hacia la izquierda. Esta recta que está acá, ¿este ven? ¿Mi cursor ustedes ven? No, ¿verdad?
Sí, profe. ¿Ves mi cursor? Ahí. No, el cursor no se ve. Acá estoy viendo desde mi celular y no se ve. Que voy a ir escribiendo para que puedan ver. Esta recta de acá, esta recta que dice D, esta es la recta directriz, ¿sí? En nuestro caso, nosotros no vamos a dar parábolas oblicuas ni nada de esas cosas raras. Entonces, siempre la directriz va a ser o vertical, en este caso, si yo tengo una parábola horizontal, quiere decir que se abre hacia el eje X, siempre mi directriz va a ser una vertical. En este caso, cuando yo tengo la ecuación y cuadrado igual a 2px, estoy teniendo esta parábola de acá, que se abre hacia la derecha. Y si se fijan, acá es positivo en mi ecuación. Yo tengo 2px positivo. Entonces mi directriz va a tener la ecuación x igual a p sobre 2, pero con el signo negativo. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar cuando tengo la parábola que se abre hacia el eje negativo. Voy a tener que mi directriz es x igual a p sobre 2, pero positivo. ¿Por qué? Porque está sobre el eje positivo x. Y mi ecuación queda como y cuadrado igual a menos 2px. Entonces, ¿cómo pueden relacionar? ¿Cómo se van a acordar de esta fórmula? ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? Y bueno, cuando se abre hacia el eje positivo, acá es positivo. Y la directriz tiene el signo contrario nomás. Lo mismo cuando se abre hacia el eje negativo, yo voy a tener que mi ecuación acá es negativa. Y mi directriz tiene el signo contrario. Y ya hablamos de que P es un parámetro, generalmente es dato, te da, te da como dato el enunciado. Entonces ustedes lo único que tienen que saber es aplicar la fórmula. Y acá tenemos el foco. La parábola tiene un solo foco y tiene coordenadas. En el caso de que se abra hacia la derecha, es P sobre 2 positivo y 0 en Y, porque siempre tiene que estar o sobre el eje X o sobre el eje Y. Porque nosotros estamos viendo solamente parábolas con vértice en el origen. Si era fuera del origen, sí va a tener coordenadas, qué sé yo, eh, coordenadas acá, H y K, ponele. Haciendo una analogía con el centro de la circunferencia. Pero bueno, acá siempre va a ser 0 en X o en Y. Y en el otro va a ser P sobre 2. Ok. Y cuando se abre hacia la izquierda, siempre el signo del foco va a ser negativo. Y tiene un poquito de lógica luego porque creo que se van a poder acordar fácilmente, ya que si está sobre el eje positivo de la X, va a tener coordenada positiva nomás luego. Y si está sobre el eje negativo, va a tener nomás luego una coordenada negativa. Y bueno, luego también tenemos las parábolas que se abre hacia el eje positivo de la Y o hacia el eje negativo de la Y. Cuando es hacia el eje positivo, lo único que cambia acá es x e y, ¿verdad? Acá nosotros tenemos x al cuadrado, acá tenemos y al cuadrado. Acá tenemos una y acá tenemos una x. Entonces, eso no más varía. Lo que les puede confundir es que, hija de mil, acá se abre hacia el eje y. ¿Y qué van a querer hacer? Y van a querer escribir así la ecuación y cuadrado, porque está sobre el eje y. Y no, no, al revés es. ¿Sí? En el segundo miembro lo que voy a tener mi y, si se abre hacia, hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo mi directriz. ¿Verdad? Mi directriz en este caso va a ser una horizontal, una paralela al eje X. Y si se fijan, siempre es el mismo valor, siempre es P sobre 2.
Pero cuando yo tenía las horizontales, mi directriz era x igual a p sobre 2. Y ahora mi directriz es y igual a p sobre 2. Y el signo ya dijimos que depende. En este caso yo me fijo el foco. Esto también tengan en cuenta. El foco está dentro de la parábola. ¿Sí? Entonces, el foco está en el eje y positivo. Entonces, su coordenada va a ser 0 en x y p sobre 2 en y, que es lo que está acá. Y para mi directriz, mi ecuación va a ser y igual a menos p sobre 2. ¿Por qué? Porque la directriz es la opuesta, digamos, está al otro lado de mi parábola. Entonces, si mi parábola está hacia el eje positivo, mi directriz está hacia el eje negativo. Y ahí sale el signo. Análogamente, si se abre hacia abajo, ¿sí? Exactamente, Tania. Hay que recordar nomás que es a la inversa. Y esto practicando se les va a quedar. Sí, ahora es un poquito tedioso, que ay, voy a tener que memorizar todo esto, pero no. Practicando se les va a quedar la forma. Entonces, análogamente, si yo tengo que se abre hacia abajo, mi foco va a estar dentro de la parábola y va a ser negativa su coordenada. Va a ser 0 en x y menos p sobre 2 en y. Mi directriz va a ser opuesta, o sea que va a estar hacia arriba y va a ser y igual a p sobre 2. Mi ecuación, lo mismo. Se abre hacia abajo, se abre hacia el eje negativo, ¿sí? Pueden acordarse así, se abre hacia el eje negativo, entonces va a ser x al cuadrado igual a menos 2pi. Como dijo la compañera, es toda la inversa nomás. Los signos pueden, graficando bien ya, saber si es positivo o negativo. Así que no deben preocuparse tampoco de memorizar tantas cosas. Y lo que faltó acá graficar es el lado recto. El lado recto es paralela a la directriz, ¿sí? Y pasa por el foco. Entonces acá tendría que haber una vertical. Y es un segmento nada más. O sea, inicia acá en este punto de la parábola y termina abajo, ¿sí? O sea, comienza acá, termina acá. Y toda esa distancia es 2p, ¿sí? Eso es lo único que faltó acá. Lo mismo cuando yo tengo una vertical, tiene que ser una paralela al eje X. Bueno, imagínense que te pasa por el punto, pasa por el foco y es paralelo al eje X, ¿sí? Y eso también mide 2p. Siempre mide 2p. Una constante. ¿Se entendió? Mm, haciendo un poquitito un ejemplo, dice, hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen que se abre hacia el eje horizontal a la derecha y su lado recto mide 8 unidades. Entonces acá ya tenemos el gráfico. Nos dice que se abre hacia el eje horizontal. El eje horizontal era el eje X, ¿sí? Entonces si nos fijamos otra vez en la fórmula, eje horizontal hacia la derecha sería este primer ejemplo. Entonces, ¿qué forma va a tener mi ecuación? Va a tener esta forma acá. Y cuadrado igual a 2px. Y cuadrado igual a 2px. Y su lado recto mide 8 unidades. ¿Qué yo necesito para escribir mi ecuación? Necesito el parámetro p. ¿Y qué me está dando? Me está dando el lado recto, que se simboliza como LR. Entonces el lado recto mide 8. ¿Qué decía más arriba del lado recto? Que el lado recto es igual a 2p. Entonces, yo puedo decir que 2p es igual a 8. Y de acá despejo mi parámetro p o directamente ya puedo meter acá mi ecuación. Porque si se fijan,
En mi ecuación yo necesito 2p, y acá tengo 2p. Entonces, finalmente, mi ecuación de la parábola va a ser 8x. Y ya está. Simplemente es eso. Lo único que tienen que saber identificar es la ecuación que yo necesito formar, si es y cuadrado o x cuadrado, e identificar si es positivo o negativo. Y lo otro es hallar el parámetro p. Ahora, en este caso fue muy sencillo porque nos dio el lado recto y de ahí nosotros ya podemos sacar el valor de 2p, que es lo que va en la fórmula. Eh, Vamos a ver un poquitito también en GeoGebra. Tenemos la parábola, tenemos la directriz, para que vamos a hallar ahora. Tenemos el foco y eso es todo, ¿verdad? Entonces, acá yo cargué la ecuación y cuadrado igual a 8x, que es lo que nos salió. Entonces describe esta parábola que está acá en azul. Luego, la directriz, nosotros cómo hallamos. La directriz, en este caso, era x igual a menos p sobre 2. De acá nosotros podemos sacar p, que p es igual a 4. Entonces, mi directriz era x igual a menos p sobre 2 igual a menos 4 sobre 2. Y esto finalmente es igual a menos 2. ¿Qué es lo que está acá justamente? La directriz x es igual a menos 2. Y si se fijan, es una recta vertical. Ahora, para sacar el foco era p sobre 2. Sacamos ya la directriz. Ahora vamos a sacar el foco. P sobre 2 y tiene coordenadas 0 en y. El foco va a ser p sobre 2, o sea, 4 sobre 2, 0. Y esto finalmente va a ser el foco 2, 0. Que es lo que está acá. ¿Sí? Este foco tiene coordenadas 2, 0. Acá sí ven mi cursor, ¿verdad? Creo que no, tampoco. Sí, bueno. Entonces mi foco era 2, 0. Mi directriz x igual a menos 2. Mi parábola y cuadrado igual a 8x. Eso es todo lo que le pueden pedir de parábolas. ¿Sí? No, no hay otro concepto, porque el lado recto ya les dio, que es dato. Acuérdense, 2p. La excentricidad, que dijimos que siempre es 1 en una parábola, no hace falta hacer ningún cálculo. Y eso básicamente. ¿Se entiende esta parte? Bueno, hace rato se me olvidó una cosa. Acá yo les tenía preparado el tema de la intersección. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos la intersección de la recta con la circunferencia? Entonces, GeoGebra, por ejemplo, les puede servir para verificar si hicieron bien. ¿Por qué? Porque yo voy a borrar este. Yo tengo la circunferencia, tengo la recta. Esto era dato, las ecuaciones. Yo cargué nada más. ¿Cómo puedo verificar mi punto de intersección? Me voy a herramientas y hay una parte donde dice intersección. Le doy a intersección y me dice selecciona intersección o dos objetos sucesivamente. Entonces voy a clicar sobre la circunferencia y también voy a clicar sobre la recta. Y ahí ya me salen ya el punto A y el punto B. Efectivamente se cortan en dos puntos. ¿Y cuáles son estas coordenadas? Me voy otra vez a donde dice acá álgebra. Y dice interseca y me da ya las coordenadas de los puntos. A es 7, 6 y B es 0, menos 1. ¿Sí? Esta herramienta les puede servir muchísimo
para saber si es que hicieron bien sus puntos de intersección. Ok. Y acuérdense también que estos puntos que están acá, tanto A como B, verifican la ecuación de la recta y la ecuación de la circunferencia. Si a usted, por ejemplo, les pide nada más hallar los puntos de intersección y ustedes ya tienen las opciones, entonces, ¿qué hacen? Calculadora. Ahora voy a meter el punto A en la recta. Entonces, yo sé que X, esto va a ser X, esto va a ser Y. Lo mismo acá, esto es X, esto es Y. Los dos vamos a reemplazar. ¿Sí? Entonces, X es 7 menos Y, que es 6, menos 1. Efectivamente me da 0. Lo mismo ahora pruebo con B. 0 menos Y, que vale menos 1, menos 1. Me sale 0. Reemplacé en la ecuación de la recta y ambos puntos me verificaron. O sea que está bien. Pero no me basta con que solamente verifique mi recta, porque puede ser que el punto pertenezca a la recta, pero no pertenezca a la circunferencia. Entonces necesariamente yo tengo que meter también en la ecuación de la circunferencia. Y vamos a reemplazar. Ambos puntos tienen que verificar, porque como ven, tanto B y A están sobre la circunferencia. Tengo X, que vale 7 al cuadrado, más Y, que vale 6 al cuadrado, menos 8 por X, que vale 7, menos 4 por Y, que vale 6, menos 5. Y esto me tiene que dar 0. Y sí, me da 0. Verifica. Por último, me tiene que verificar también el punto B. Entonces voy a reemplazar nomás ya acá. Mi X en B es 0. Mi Y es menos 1. También reemplazo acá. Este es 0. Y este es menos 1. Y sí, también me sale 0. Entonces esta es una forma también de robar puntos, digamos, ¿verdad? No, que no haga falta resolver, pero como les digo, ya depende de cómo estén las respuestas, ¿verdad? En ese caso yo le di un ejemplo de que ya les dé ya los puntos y ustedes tienen que marcar cuáles son los puntos de intersección realmente. Entonces, lo único que pueden hacer es cargar. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Acá sí, no sabría una forma de decirle cómo robar puntos porque tienen que identificar si es una ecuación de la forma x cuadrado, y cuadrado y tal. Pero bueno, ¿se entendió también el tema de la parábola? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo último, que sería la elipse. Dice, la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces tenemos también dos tipos de elipses, digamos. Tenemos una en donde su eje mayor es horizontal, ¿verdad? ¿Y cuál es el eje mayor? El eje mayor es esto que está en rojo, que acá les marca el eje mayor. Y los vértices tienen coordenadas A0, ¿verdad? A en X, que es un valor constante también, y tienen 0. Y lo mismo, tiene dos vértices, uno a la izquierda, otro a la derecha. El otro, lo único que cambia es el signo de su coordenada en X. Y también tenemos el eje menor, que es esto que está en lila, ¿sí? Les marca luego acá. Y en el eje menor se encuentra el covértice,
que el covértice tiene coordenadas 0 en X y B en Y. B positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Y luego tenemos los focos. En la parábola nosotros teníamos un solo foco. Acá nosotros tenemos dos focos, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿verdad? Estos focos, para el caso del eje mayor horizontal, van a tener coordenadas menos C, 0, en el caso de que está hacia la izquierda, sobre el eje negativo, y C0 en el caso de que esté hacia la derecha, en el eje positivo. Entonces, ¿cómo es la ecuación de una elipse que tiene eje mayor horizontal? Es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado y todo eso igual a 1. Entonces yo sé que a es esta distancia que está acá, que es la distancia, digamos, del origen hasta el vértice. Todo eso es a. Y b es la distancia también del origen, pero al covértice, ¿sí? Y entre los extremos, o sea, de un vértice a otro, la distancia es 2a. De un vértice a otro es 2a y de un covértice a otro es 2b, que sería la longitud del eje mayor y del eje menor respectivamente. Bueno, acá tenemos el eje mayor vertical, que es lo mismo, pero ahora mis vértices están sobre el eje Y, ¿sí? Mi eje mayor es el eje Y, mi eje menor es el eje X y mi covértice está sobre el eje X. No varía nada, lo único que varía también es el tema de mi foco, ¿verdad? Mi foco en el otro era C0 y menos C0. Pero en este caso yo tengo que mis focos están sobre el eje Y. ¿Sí? Esto es Y, esto es X. Entonces, mi foco es 0C y 0 menos C. Uno en el eje positivo, otro en el eje negativo. Y la ecuación de esta elipse es la misma, pero, o sea, la forma es la misma, pero lo único que varía son estas constantes de abajo, ¿sí? En el primer ejemplo que teníamos, primero estaba a cuadrado y luego estaba b cuadrado. Ahora, primero está b cuadrado y luego está a cuadrado. Pero esto no varía en el sentido de que a sigue siendo la distancia entre los vértices y b sigue siendo la distancia, o sea, 2a realmente es todo esto. 2a es la distancia entre vértices y 2b es la distancia entre covértices. Entonces, eso no varía, pero sí a la hora de cargar en esta ecuación, primero es b cuadrado y luego es a cuadrado. Otra cosa más, siempre, 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 este de acá es positivo. Siempre es positivo. ¿Por qué? Porque si acá fuera negativo, estaríamos hablando de una hipérbola. Pero nosotros no vamos a desarrollar en este curso. Así que de repente si les coloca entre las opciones una ecuación que tiene la forma así, por ejemplo. Perdón. Acá, por ejemplo, le coloca así. Eso está mal. O sea, no es una elipse. No. ¿Por qué? Porque eso sería la ecuación de una hipérbola. Para que sepan nomás. Porque O hay sea gente que que no no se tiene da. que tener, perdón, profe. ¿Sí? O sea que no tiene que tener valores numéricos abajo. No, sí tiene que tener valores numéricos. El signo nomás lo que no tiene que ser negativo. Por ejemplo, si yo te pongo esta ecuación, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Esto de acá es una elipse, ¿sí?
Sin embargo, si yo te coloco esto no es una elipse. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un signo negativo, ¿sí? En la elipse siempre es positivo. ¿Qué pasa? Esto puede estar elevado al cuadrado. O sea, en sí luego no puede ser negativo esto porque son distancias. Y ya hablamos de que las distancias eh, siempre son positivas, ¿verdad? Pero, no sé, imagínate que tenés acá -1 al cuadrado. Y esto pues uno positivo más otra vez. Quiere decir que los números del denominador nunca van a afectar el signo de acá, ni de acá, ¿verdad? Que no se coloca al frente, ¿verdad? Pero eh, las constantes de abajo no van a alterar el signo de lo que está arriba. Entonces por eso siempre es positivo. Si acá sale negativo, es una hipérbola. A modo de cultura general más, es para descartar opciones. Si de repente en una opción ven un negativo, ese ya no es una elipse. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, y acá tenemos los elementos de la elipse. Dice, la directriz es más menos a cuadrado sobre c, ¿verdad? Acá abajo les puse la relación que cumplen, ¿verdad? De cómo podemos sacar los valores, pero me olvidé también de decirles acá. Esta distancia entre los focos, esta distancia de acá es 12, ¿sí? Porque si vamos a tomar en valor absoluto, es decir, su valor positivo, esto vale c y esto vale c. Entonces, por eso todo esto es 12. Entonces, así también se puede, si les da las coordenadas del foco, yo ya puedo sacar c. Si le da coordenadas del vértice, puedo sacar a. Si me da coordenada del covértice, puedo sacar b. Pero bueno, en síntesis, la directriz es más menos a cuadrado sobre c. Y esto depende otra vez. Si tengo eje mayor vertical o eje mayor horizontal, ¿verdad? Eh, en este caso puede ser más o menos a cuadrado sobre c, la directriz. Acá. Puede ser esto o puede ser esto. ¿Sí? Eso depende ya de qué caso yo estoy teniendo. Ahora, para los focos, yo tengo que es más menos c, 0, si tengo el eje mayor horizontal, y 0 más menos c, eje mayor vertical. ¿Por qué les pongo más menos? Porque hay dos focos, ¿sí? Uno positivo, uno negativo. Eso siempre acuérdense. El lado recto es 2b cuadrado sobre a. Luego la excentricidad ya no es más una constante, no es más como la parábola que siempre era 1. En este caso la excentricidad es c sobre a. El eje mayor ya dijimos que es 2a, el eje menor es 2b y la distancia focal, es decir, la distancia entre los focos es 2c. Y ojo acá, a siempre es mayor que b. Eso tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque a veces ustedes sacan el valor y no saben si es a, o sea, no saben cuál es a y cuál es b. Y acuérdense, a siempre es mayor que b. Y si son iguales, estamos frente a una circunferencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá x cuadrado más y cuadrado y acá tengo sobre 9 igual a 1. Yo acá puedo hacer suma de fracciones, x cuadrado más y cuadrado, tiene el mismo denominador, entonces puedo sumar igual a 1. Este pasa multiplicando. ¿Y qué tengo acá? Una circunferencia en el origen. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta eso. A mayor que b, si A y B son iguales, es una circunferencia. Y siempre se cumple esta relación pitagórica. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿De dónde sale? Yo puedo acá unir
este foco con el covértice, esto de acá, ¿verdad? Esto era B, esto era C y esto que está acá es A. ¿Por qué? Porque esta distancia de acá es igual a esta distancia por una propiedad en sí, ¿verdad? Entonces, si yo hago Pitágoras, esto dijimos que era C, esto es B. Hago Pitágoras, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Entonces, de ahí sale esa última relación. Y para entender mejor, vamos a hacer un ejemplo. Hallar la ecuación de la elipse con centro en el origen de coordenadas, focos en el eje de ordenadas, eje menor igual a 16 unidades y distancia focal igual a 12 unidades. Entonces me dice que está, o sea, tiene centro en el origen. En el eje temático no especifica si es que se van a dar elipses con centro fuera del origen, pero la forma sería así. Eh, las coordenadas del centro es h y k también. Entonces lo único que va a variar es que en vez de que sea x al cuadrado nomás, va a ser como la circunferencia. ¿Sí? Acá me va a quedar y menos k al cuadrado sobre b cuadrado. Y eso siempre igual a 1. Esto es si está fuera del origen. Pero no vi ningún ejercicio así y en el eje temático no especifica. Pero bueno, a modo de cultura general. Bueno, tiene centro en el origen de coordenadas, focos en el eje de ordenadas, eje menor igual a 16. Bueno, vamos a ir por partes. Si el foco está en el eje de ordenadas, yo me fijo. El eje de ordenadas es el eje Y. En este ejemplo, yo tengo acá, en el eje Y están mis focos. Entonces, esta va a ser la ecuación que yo voy a utilizar. B cuadrado va a estar debajo de la x al cuadrado y a cuadrado va a estar debajo de y al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bueno. Vamos a escribir la ecuación. X al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Entonces yo tengo que hallar estos dos valores. Me dice que el eje menor es igual a 16 unidades y el eje menor era la distancia entre los covértices. Es decir, es 2b. Entonces, 2b es igual a 16. Y de acá yo ya puedo despejar. 16 dividido 2, 8. Y luego me dice que la distancia focal es igual a 12 unidades. Entonces, la distancia focal era la distancia entre los focos igual a 12. 12 es igual a 12. Por lo tanto, C es igual a 12 dividido 2, 6. Ya tengo B, pero me falta todavía A. ¿Y cómo voy a hallar A? Con la relación pitagórica. Yo sé que A cuadrado era igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, A cuadrado es igual a B cuadrado, que es 8, más C al cuadrado, que es 6. Y para despejar la A dijimos que tengo que aplicar raíz miembro a miembro para poder eliminar la potencia. ¿Sí? Entonces cargo eso en mi calculadora. La gente que tiene calculadora en MEC, si mal no recuerdo, tiene que poner todo entre paréntesis para que le tome toda la raíz. Entonces va a ser 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, 10. Entonces A es igual a 10. Finalmente puedo escribir mi ecuación. Me va a quedar x al cuadrado sobre b al cuadrado, 8, ¿verdad? 8 por 8, 64, más y al cuadrado sobre a cuadrado, que es 10, 10 al cuadrado es 100. Y esto igual a 1. Entonces ahí yo ya
hallé lo que me pedía el problema. Pero, ¿qué otra cosa me puede pedir? Me puede pedir la directriz, ¿verdad? Entonces, en este caso, como yo tengo mis focos en el eje Y, mi directriz va a ser paralela al eje X. Es decir, va a tener la forma Y igual a más o menos A cuadrado sobre C. Ahora, que yo les coloqué acá, ¿verdad? Entonces, la directriz. X es cuando yo tengo los focos sobre el eje X y es cuando tengo los focos sobre el eje Y. Así pueden relacionar para acordarse, ¿sí? Relacionen con los focos. Entonces, voy a tener que mi directriz va a ser igual a más o menos A cuadrado, que era 100, sobre C, que es 6. Otra cosa que me puede pedir, los focos. El foco va a tener coordenadas más menos. En este caso tiene coordenadas 0 en X, porque me dice que está sobre el eje de ordenadas. 0 en X y más menos C en Y, que C era 6. Por último, también me puede pedir la excentricidad. La excentricidad era C sobre A. ¿Ok? Entonces, C era 6 y A es 10. La excentricidad es, o sea, es la definición básicamente de la elipse, porque la excentricidad es igual a un punto cualquiera de la elipse, ¿verdad? Yo uno con el foco, uno con el otro foco, ¿verdad? Uno con los dos focos. Esta distancia más esta distancia de 1 le voy a poner. De 1 más de 2 es igual a la excentricidad. De acá sale ese concepto. Pero nosotros ya podemos sacar el valor con esta fórmula, C sobre A. Y también, casi me olvido, nos puede pedir el lado recto. Y el lado recto dijimos que era 2b cuadrado sobre A. B al cuadrado era 8 al cuadrado, que es 64, sobre A, que es 10. Esto meto en la calculadora. Me va a dar 2 por 64 sobre 10. 12,8. Si quieren, dejan como 64 sobre 5. Y eso es todo. No les puede pedir otra cosa más. Ya tenemos ya los valores de A, B, C. Podemos hallar la directriz, podemos hallar la excentricidad, podemos hallar el lado recto, podemos hallar las coordenadas del foco, podemos formar ya la ecuación. Y eso es todo. No tiene más secreto el elipse. Para finalizar, vamos a ver acá lo que sería la elipse. Bueno, acá cargué la ecuación, que era x cuadrado más y cuadrado sobre 100 igual a 1. Tengo la directriz negativa, ¿sí? Es paralela al eje X en este caso. Era igual a menos 100 sobre 6 y la directriz positiva, que es igual a 100 sobre 6. Y tengo los focos. El foco positivo, que tiene coordenadas 0, 6, y el foco negativo, que tiene coordenadas 0, menos 6. ¿Se entendió? Sí, profe. Y acá lo mismo, ¿verdad? Yo no vi que de repente salga fuera del origen, pero por ejemplo les dice que es una elipse
concentro en el origen de coordenadas. Y hay una de las opciones que es así. Mm, Tiene una opción que es así. Y el enunciado le está diciendo que es en el origen de coordenadas. Entonces este no es una opción. Tengo que descartar. Sí o sí. Pero no vi ningún examen, la verdad. Todo era con origen en el centro de coordenadas. Circunferencia sí sale en el origen o fuera del origen. Ya depende del ejercicio. Entonces, eso es todo lo que teníamos que dar por hoy. No sé si hay alguna duda de cualquier parte de la clase de hoy que quieran preguntar antes de terminar. No, profe, se entendió. Gracias. ¿Cuáles eran las fórmulas de la parábola? La fórmula de la parábola. Bueno, acá tenemos las definiciones y fórmulas que vas a usar. Tenés el del lado recto, que es 2p, la excentricidad, que es 1 para saber. Luego vamos a tener que el foco tiene una distancia p sobre 2 del vértice, ¿verdad? O del origen. Y bueno, acá podés ver todo realmente. Depende ya de cómo tengas tu parábola, si es abierto a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Pero todas estas son las fórmulas. Estas rectas que están en líneas y puntos, esas son las directrices que están luego nombradas con D mayúscula. Son las directrices y sus fórmulas es ya sea X o Y igual a P sobre 2, ya sea positivo o negativo también. Luego tienen el tema del lado recto, que ya les puse arriba, que siempre es una recta que pasa por el foco y es paralela a la directriz, sería acá, y eso mide 2p. Luego está acá también una paralela, imagínense que es paralela al eje X y pasa por el foco, eso es 2p también. Y eso nada más. Y acá tienen las formulitas, voy a resaltarles. Gracias, profe. Sí. Dale. Estas son las fórmulas de la parábola en sí. Y eso básicamente, acuérdense que los puntos, ya sea de una circunferencia, una elipse, si les da puntos, eso siempre verifica la ecuación. Acuérdense de eso. Estaban preguntando el tema de qué es la C. Ya le dijeron distancia focal, o sea, es la distancia 2C realmente. 2C es la distancia entre los focos y C sería la distancia del origen al foco. ¿Sí? Decime, Victoria. Sí, ahora vamos a terminar la clase, vamos a tener un descanso de 5 minutitos más o menos y vamos a empezar a resolver el cuestionario, ¿sí? Voy a grabar también para que ustedes puedan ver después si es que ahora no pueden quedarse. Entonces, si no hay más dudas, dejamos hasta acá.